Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están acá en Zoom, a los que están también en Facebook. Y vamos a comenzar esta escuela dominical orando. Y le voy a pedir al hermano Abner que comience con la oración. Amén. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este hermoso día de vida que tú nos has dado, Señor, por lo cual también es el día de alabanza y glorificar tu santo nombre. Es tu día, Señor, como dice tu palabra. Padre Santo, también le pido que bendiga a cada hermano acá presente, Señor, los que están conectados, como también los que están por conectarse, Señor. Que seas tú con cada uno de ellos. Que reine siempre el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, para poder escuchar tu palabra, aprenderla, obedecerla, Señor, y poder estar en comunión con nuestros hermanos. Te pido, Padre amado, que se quede de principio a fin en esta escuela dominical, Señor, que es para la honra y gloria de su nombre. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el corito Alabo a Dios de mañana. Recuerden que tienen que silenciar sus micrófonos para que no se escuche un desorden. Alabo a Dios de mañana, le alabo de corazón, de noche yo le alabaré, Él es mi dulce canción. Le alabo a cada momento, a su nombre yo cantaré, y cuando esté en la gloria, alabanzas yo le daré. Y vamos a cantar este otro corito hoy, ayer y por los siglos. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Amén. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Vamos a hacer un resumen. Voy a sacar mi video para que no me vea cada rato. A ver. Hoy no lo puedo sacar. ¿Recuerdan lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo un panorama bíblico, ¿no es cierto? Hemos estado viendo... Hoy no me puedo desactivar el video. A ver, desde mi video. Ahí sí. Ya. Comenzamos por Génesis, ¿no es cierto? Porque estamos viendo Génesis en la lectura bíblica anual que tenemos en la iglesia y empezamos a ver que para qué nos servía un panorama bíblico. Y vimos que era para tener una visión completa, como su misma palabra lo dice, de toda la Biblia. ¿De qué nos sirve tener una visión completa de toda la Biblia? Porque podemos ver claramente de que toda la Biblia nos habla del Señor Jesús, ¿no es cierto? Vimos en vida de Cristo que toda la Biblia hablaba de Jesús, no solamente los evangelios, pero ahora lo estamos comprobando. Y también vemos la revelación progresiva de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se va mostrando, se va revelando de forma paulatina, o sea, no es toda una revelación completa, sino que se va revelando de a poco y va mostrando cómo es Él a través de lo que va haciendo en el hombre. Vimos que en el principio las razones por las cuales Dios creó, ya
muchas personas piensan de que Dios lo hizo porque estaba aburrido, se sentía solo, pero vimos que en Apocalipsis 4:11 decía de que fue porque Él quiso, su voluntad lo llevó, perdón, a querer crear, ¿no es cierto? Él no necesitaba de nada, Él está completo, Él nunca ha necesitado de nada, porque ya es perfecto, ¿no es cierto? En Dios están las perfecciones y también creó para que su gloria fuese reflejada, porque Dios dijo después de cada día de la creación que cada cosa era buena. Em, Vimos también que la culminación de la creación o el clímax de la creación fue el hombre. ¿Por qué? Porque fue creado a su imagen y semejanza, es decir, era un ser especial, distinto a los animales, distinto a las plantas. ¿Por qué? Porque tenía esta capacidad de dominio o de gobernar, que es una capacidad que Dios tiene, ¿no es cierto? Porque Dios reina, Dios gobierna y Dios puso esta característica en el hombre, por eso le dejó a cargo de todo lo que estaba ya creado, pero no para que fuese independiente, sino para que fuera dependiente de Dios y pudiese servirle, ¿no es cierto? Era una persona que tenía las características de persona, que en el fondo tenía voluntad, mente, ¿no es cierto?, sentimientos, y por lo cual podía entrar en un pacto con Dios. Y el pacto vimos que era un concierto, un acuerdo o tratado entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿no es cierto? Dios en el fondo le dijo a Adán que si él no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no es cierto? Porque iba a morir, ¿no es cierto? Y en cambio si obedecía iba a estar en comunión eterna con Dios, ¿no es cierto? Eh, y como les dije, Dios creó al hombre con esta capacidad de responderle favorablemente, por eso pudo ser su socio en este pacto. Adán no fue obligado a obedecer, ¿no es cierto? No fue un robot, sino que era un ser que podía decidir en ese momento. Podía decidir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Y vimos que también Dios estaba actuando en favor de Adán si es que él pasaba esta prueba, y también iba a pasar a su descendencia. Eh, Dios no iba a poner a prueba después a todos en su descendencia, sino que iba a ser como lo que pasaba en lo que hubiese hecho Adán, se iba a transmitir a su descendencia. O sea, Adán era un representante, ¿ya? Era una persona pública, ¿cómo se llama? Un representante legal de lo que iba a pasar en esta prueba. Vimos también la semana pasada esto, acerca de la caída. Vimos que lo más típico que es yo les pregunté, de hecho, ¿qué ocurre en Génesis 3? Y me dijeron, el hombre pecó o la caída, me dijeron. Y claro, siempre se habla de la caída porque nos enfocamos en el hombre. Decimos, no, el hombre cayó, desobedeció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos que solamente salen 7 versículos, por así decirlo, la caída. Y el resto del versículo de Génesis, o sea, del capítulo de Génesis 3, habla acerca de la gracia. Y vimos que lo que era la gracia, que era un don, un regalo inmerecido de parte de Dios, o sea que nosotros no hacemos nada para recibirlo. Y vimos también que la gracia es la forma en la cual Dios decide tratarnos, ¿ya? Y vemos que Dios decide tratar al hombre con gracia. Vemos también que teníamos que cambiar el enfoque de cómo vemos esto, porque a veces vemos a un Dios castigador, vemos como que Dios los castiga y los castiga, pero tenemos que pensar que si Dios hubiese actuado de acuerdo a nuestro mal, hubiese fulminado a Adán y Eva. Tenemos que pensar de que Él actuó con gracia, y qué mayor representación de la gracia que Génesis 3:15. Vimos de que acá, en vez de la caída, vimos que se llamaba el pacto de gracia, porque ahora Dios entró en otro pacto, le reveló un pacto al hombre que antes no estaba.
Y vimos que Satanás era enemigo de Dios y escoge a la serpiente para tentar y sembró las posibilidades en la mente. Quisieron independizarse y sintieron vergüenza y miedo hacia Dios una vez que pecaron, que es nuestra actitud típica al pecar. Pero como les dije, decidió Dios actuar con gracia o misericordia. ¿Por qué? Porque ya muchos me podrían decir porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, amén, pero porque también quería Dios glorificarse a sí mismo salvando al mundo. Él quería hacerlo así, porque de esta forma iba a ser glorificado y va en búsqueda del hombre y le presenta la gracia. Vemos a un hombre que está humillado, escondido, no va él en búsqueda de Dios, ya, porque el hombre no busca a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre no está buscando a Dios, sino que Dios va en busca de él. Él es porque de él viene la salvación. El hombre nunca hace nada para merecer la salvación. Y le promete acá en el protoevangelio en Génesis 3:15 que Satanás será conquistado y vencido por un hombre que vendrá de la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Vimos que esta te herirá ¿no es cierto? Que la simiente de Satanás lo va a herir en el calcañar, en el talón, y la simiente de la mujer, Jesús, lo iba a herir en la cabeza, ¿no es cierto? Y vimos acá una representación de que en Adán, el hombre, vimos un hombre que destruyó, ¿no es cierto? Destruyó la relación con Dios, fuimos hechos enemigos de Dios porque estábamos en contra de la voluntad de Dios, pero vemos que Jesús vino y un hombre reconstruyó, ¿no es cierto? Vimos que a través del sacrificio que hizo Jesús, de su resurrección, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Vimos también de Caín y Abel y vimos por qué uno no creía y el otro creía, ¿no es cierto? Vimos que Abel tenía el concepto en su mente acerca de que un inocente tenía que morir por un culpable, por eso sacrificó un cordero, en cambio Caín sacrificó plantas, ¿no es cierto? Y vimos obviamente la pelea y que cuando se llama Caín mató a Abel. Entonces, tenemos que pensar, Dios le había prometido que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Entonces, miren la descendencia que está trayendo, uno muerto y el otro un asesino. ¿Y acaso Dios iba a traer de Caín la simiente que vencería a Satanás si él mismo había sido tentado y había sido, o sea, y la tentación le había ganado? No, nosotros tenemos que pensar que Dios encamina a bien el mal. Y a pesar de que estábamos en un panorama arruinado, eh, Dios hace que nazca Set, ¿no es cierto? El hijo que reemplaza a Abel, y de él vendría la simiente, ya la simiente que más adelante iba a nacer Jesús, ¿no es cierto? Seth en el fondo es la nueva esperanza, porque vemos que Abel está muerto, Caín vivo, pero es un asesino, y vemos también una comparación con la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Porque es la que nos trae la esperanza, porque Jesús, si hubiese quedado muerto, de nada sirve nuestra fe, ¿no es cierto? De nada sirve porque la herida mortal hacia la serpiente fue la resurrección de Cristo que venció la muerte y el pecado ni la muerte le pudo retener. Vamos a leer ahora en Lamentaciones 3, el capítulo 3, versículos 22 y 25. Lamentaciones 3, del 22 al 25. Y le voy a pedir a la hermana Leida si es que puede leerlo. Va a estar acá proyectado. Hola, Andreita. Lamentaciones 3, 22 al 25. Lamentaciones 3. 22 al 25. Ya. ¿Lo leo? Sí.
La palabra del Señor dice así: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Amén. Muchas gracias. Estamos viendo entonces acerca de las misericordias. Vamos a ver acerca de la misericordia de Jehová, de que son nuevas cada mañana sus misericordias. Y tengamos esto en mente para lo que vamos a ver hoy. Y antes de empezar la lección de hoy, vamos a cantar este corito: Él es mi admirable consejero. Ariel. ¿Vives? Ya, lo vamos a dejar pendiente para avanzar. Vamos entonces a hablar acerca de salvados por agua. Hoy, dije la semana pasada que íbamos a hablar acerca de Noé, y es un poquito extraño este título, salvados por agua, así como, ya, vamos a ver por qué. La lección de hoy se basa en Génesis 6 al 9, ya, y le voy a pedir a la hermana Aleida, que ya estaba buscando ahí en su Biblia, que busque 1 Pedro 3:20, por favor, y lo lea cuando lo encuentre, hermana Aleida. Y vamos a estar todos atentos a lo que dice la Biblia. Dice así la palabra del Señor: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Amén, gracias. Acá habla el concepto de salvos o salvados por agua, ¿ya? Así que vamos a ver de qué fueron salvados y por qué se ocupa esta palabra, este concepto, ¿ya? Acá vamos a ver algo importante que yo creo que se han dado cuenta cuando hemos estado leyendo la Biblia y salen generaciones, ¿no es cierto? O genealogías, y a veces uno se las salta, a veces son medias latosas de leer, porque y tal engendró a tal, y vivió tantos años después de que engendró a tal, y tuvo muchos hijos muchos hijos e hijas, etcétera, 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 etcétera. Pero tenemos que pensar que la palabra del Señor es inspirada y por algo están ahí las genealogías. Y en el fondo vemos que después desde que pasa esto de Adán, o sea, perdón, de Caín y Abel, nacimiento de Set, etcétera, empieza a haber una genealogía de Set. Y vemos que en el fondo se mantiene el espíritu de Set, que se dice. En el fondo, no de que era el mismo espíritu de la persona, sino que en el fondo es como la misma actitud frente a Dios. A eso se refiere con espíritu. Vamos a ocuparlo así el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos personajes destacados desde la generación de Set. Por ejemplo, Enoc, ¿no es cierto? Y que vemos que dice la Biblia que caminó con Dios. Enoc, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? De que era un hombre que seguía la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y de hecho no experimentó la muerte, sino que Dios se lo llevó, ¿no es cierto? Fue traspuesto. Vemos que después empezaron a aparecer gigantes en el relato, pero ahí vemos que la descendencia después empezó a corromper, ¿no es cierto? Porque recuerden que Caín no murió, sino que también se siguió multiplicando. Aparecieron varios personajes malos también desde Caín, y empezaron a mezclarse todos, pues todos con todos, y la descendencia se empezó a corromper.
Y acá dice algo muy interesante y dice de que Dios se arrepiente, ¿no es cierto? De que Dios se arrepiente de haberlos creado porque ve la maldad de ellos, porque dice de que la maldad ya era, era de continuo solamente al mal, ¿no es cierto? El pensamiento de ella era solo mal era, ellos se gozaban en el pecado y Dios se arrepiente. Muchos ocupan este versículo como que hay contradicciones en la Biblia, como que dicen, porque un versículo dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Arrepentirse en el fondo es como no haber querido haber hecho algo, ¿no es cierto? Ojalá volver el tiempo atrás y no haberlo hecho nunca, ¿no es cierto? Es como un peso en el corazón. Pero tenemos que pensar que la Biblia se escribió en un lenguaje y ocupó unas palabras para que nosotros también, como seres humanos limitados, pudiésemos entender más o menos los sentimientos de Dios, ¿ya? Y nosotros tenemos que pensar, imagínense en la cosa que más nos arrepentimos en la vida. Hoy yo creo que a veces hasta nos cuesta pensar en eso, así como que es un dolor, un peso, algo terrible que no, hoy no, no nos dan ganas ni siquiera de recordarlo. Entonces, tenemos que pensar que un sentimiento así tuvo Dios, así como de pesar, de dolor, ¿no es cierto? De incomodidad con haber hecho esto, pero no quiere decir de que se arrepintiese así como de que hubiese cometido un error, ¿ya? Porque generalmente nosotros nos arrepentimos de errores y Dios no comete error, así que por eso no se arrepiente como concepto así arrepentirse, sino que podemos entender lo que sintió Dios con lo que nosotros sentimos al arrepentirnos. Ya es una forma de expresarse. Entonces tenemos que tener ojo con esto, por cómo el lenguaje que ocupa la Biblia. Entonces Dios, como ve esta situación terrible, envía juicio, pero también envía salvación. ¿Y cómo? Eh, Juicio, ¿por qué? Porque decide exterminarlos, de que está todo mal, de que su creación, que como dijimos previamente, fue creada para darle gloria, porque Él quiso más encima crearlos y para darle su gloria, para que su gloria fuese reflejada, ya estaba totalmente corrompida. Entonces decide exterminarlos, o sea, que ya borrarlos y ya que paguen por justamente por el mal que ellos estaban haciendo. Ya Dios no estaba siendo cruel, Dios no estaba siendo malo por querer castigarlos y en el fondo Dios estaba siendo justo solamente, ¿no es cierto? Es el castigo de que del pecado, el pecado, o sea, es el castigo que el pecado tiene. Pero ¿acaso Dios no había establecido su pacto con el hombre? Tenemos que irnos hacia atrás. ¿Acaso Dios no había hecho este pacto? Dios había prometido que vendría el Salvador para reconciliar la raza humana con él. Entonces, era como incompatible estas dos decisiones. Pues, si Dios había prometido algo, dijimos que lo que Dios promete, Dios está obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Porque Él es fiel. Eh, entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Que iba a mandar un Salvador y a la vez lo iba a exterminar a todos. Es aquí, y Dios tenemos que tener en cuenta esto, que va a cumplir su promesa. Entonces, vemos acá donde ofrece salvación a través de Noé, ¿no es cierto? Vemos de que él, Noé era distinto a los demás, ¿no es cierto? Pero esto puede ser mal interpretado. A veces puede ser, podemos pensar de que porque él era bueno, Dios lo escogió. Y ahí como que hubiese tenido mérito Noé. Pero Dios quiso hacerlo, Dios, porque Noé tenía una relación con Dios, Noé había tenido entendimiento de que no era nada, ¿ya? Y que solamente a través de Dios, que teniendo una relación con Dios, él era feliz, ¿no es cierto? No necesitaba llenarse de pecados. Y Dios le dijo que le iba a salvar a él y a su familia, ¿no es cierto? Y obviamente a los animales. Entonces le pide que construya un arca, nosotros sabemos esta historia y vemos que tenía 3 hijos, que los nombro porque igual es importante saberlo, Sem, Cam y Jafet. La PH es como una F. Entonces,
Dios envía juicio diciendo que los iba a exterminar, pero también salvación. ¿Por qué? Porque Dios salvaría al mundo preservando el linaje de Noé para que naciera Jesús. Ya Dios había prometido de que iba a venir el Salvador, pero si los mataba a todos, ¿cómo iba a venir? Entonces eligió a una familia para que llegase este Salvador. Y Dios instruye también quiénes deben ir en el arca. Ya, como les dije, Noé, su familia, o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales. A veces decimos de que son de 2 en 2 y, por ejemplo, que solamente habían, no sé, una vaca y un toro, o no sé, una oveja macho y una hembra. Pero vemos de que, eh, ¿ah? ¿Me escuchó? ¿Sí? Sí. Ah, ya, es que mi mamá empezó a hablar abajo y pensé que me decía así como que no se escucha algo. Ya, ok, pero parece que la llamaron por teléfono, perdón. Ya, entonces vemos de que Dios también instruye de que habían animales que eran limpios y animales que no eran limpios o que eran inmundos, y los animales limpios eran los que eran utilizados para los sacrificios. Entonces por eso Dios le manda a Noé que llevase más de esos animales, ¿no es cierto? No solamente una pareja, sino que 7, ¿no es cierto? Entonces son detallitos que a veces se nos olvidan. Em, Después vemos que pasa esto, la destrucción de la vida para salvar la vida. Qué extraño es el concepto, pero vamos a ver por qué. Vemos que Noé obedeció, ¿ya? La orden de Dios era bastante extraña, ¿no es cierto? Porque la Biblia de hecho dice de que antes no llovía, sino que había como un vapor. Entonces el concepto de lluvia era bastante extraño, pero Noé obedeció, creyó. Y esto es fuerte porque Dios separó a los que se salvarían de los que no se salvarían, ¿ya? Y vemos que esto es malinterpretado también y hay personas que no lo entienden y que dicen de que Dios es cruel, de que Dios es malo o de que cómo puede determinar quién va al cielo o al infierno, pero tenemos que pensar de que todos nos merecemos ir al infierno, ¿ya? Todos merecemos que eh, nuestros castigos sean, o sea, perdón, nuestros pecados sean castigados, eh, pero nosotros somos salvados porque Jesús murió por nosotros. Acá vemos una representación también de lo que va a ser el juicio final, porque ahí en el juicio final Dios va a hacer una separación, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a condenación eterna y ustedes van a ser salvados, ¿no es cierto? Y Dios no va a elegir en ese mismo momento, no va a ver las obras y va a decir en ese mismo momento, sino que Dios ya lo tiene determinado antes de la creación del mundo, quiénes son sus hijos, ¿no es cierto? Y vemos que acá hoy una representación, una sombra de lo que va a venir el día del juicio final. Vemos también de que acá comenzó la lluvia, 40 días y 40 noches, subió hasta los montes más altos, 7 metros dicen, em, y fue una lluvia terrible, ¿no es cierto? Imagínense, acá, yo siempre digo, acá en Coquimbo llueve un día fuerte y nos inundamos enteros. Salen los kayaks a andar en la calle, imagínense 40 días y 40 noches así a todo dar, sin sistema de alcantarillado, sin nada de que se lleve el agua. ¿Cómo habrá subido? ¿Cómo habrá sido la fuerza de esa lluvia? Y ya después, ¿no es cierto?, paró la lluvia. Al tiempo el arca se asentó en un monte de Ararat. em, Y, ¿no es cierto? Noé hizo la prueba, envió al cuervo, después la paloma, ¿no es cierto? Y Dios mandó un viento para que se secara, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que Dios destruyó a todo. Entonces tendrían que comenzar de nuevo, por así decirlo. Tendrían que comenzar un mundo nuevo, em, tenían que empezar a repoblarlo, ¿no es cierto? Y
es una representación de un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Que todo comienza de nuevo. Y vemos que em, Dios da la bendición del pacto en este mundo renovado. Dios deja a Noé como la cabeza del mundo, al representante, ¿no es cierto? Eh, Él ofrece un sacrificio una vez que sale del arca con los animales limpios, ¿no es cierto? Entonces tenía que tener de más, o si no, si mataba una oveja, por ejemplo, ya no había más ovejas, después ya no iban a haber más cabritos. No, tenemos que pensar que hubo más parejas. Y porque es una representación de Cristo, ¿ya? Estos animales tenían que ser perfectos, así como lo es Cristo, y fue agradable a Dios este sacrificio, ¿no es cierto? Lo malo de estos sacrificios animales que vimos que eran incompletos, por así decirlo, y eran imperfectos en un sentido, porque se tenían que sacrificar muchas veces, ¿no es cierto? Pero Jesús, ese es el Cordero de Dios que una vez nomás se tuvo que sacrificar y su sacrificio es suficiente. Entonces, acá después de que Adán, eh, o sea, perdón, de que Noé hace este sacrificio, Dios recordó y reafirmó su pacto, ¿ya? El pacto de gracia, ¿ya? Y prometió no interferir más en el desarrollo del mundo, no destruir más con agua, ¿no es cierto?, hasta el fin. Vemos de que acá se está reafirmando el mismo pacto que fue revelado, porque todavía no está establecido, vimos que iba a estar establecido con Cristo, el que fue revelado con Adán, ¿no es cierto? El de que iba a venir que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de Satanás. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Dios está renovando el pacto de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, de la simiente de Noé iba a venir el próximo Salvador. Pero, ¿qué pasó con la simiente de Noé? Noé al tiempo plantó una viña. De la viña que salen uvas, de las uvas sale vino y él se embriagó, ¿no es cierto? Esta es el lado B, es el de la historia de Noé, nos quedamos siempre con el arca, pero acá vemos a Noé ebrio en su tienda y más encima desnudo, ¿ya? Tenemos que pensar de que quizás para nosotros la desnudez culturalmente es un poco más aceptada, entre comillas, y no siempre, pero es un poquito más aceptada. En esos tiempos la desnudez era representación como de vergüenza y tenemos que pensar también con Adán y Eva. Eh, Volvamos a ese ejemplo, porque ellos estaban avergonzados de sus cuerpos de estar desnudos, ¿ya? Para muchos eso decía, pero ¿y qué tiene si están desnudos? Eran esposos, da lo mismo. Pero era una representación de como la vergüenza del pecado, ¿ya? Entonces vemos acá claramente que Noé se haya embriagado, haya perdido conciencia, haya perdido voluntad, por así decirlo, era un pecado delante del Señor, y más encima estaba desnudo, y más encima era como deshonroso que alguien lo viera desnudo, ya era como una vergüenza el triple si alguien lo veía. ¿Qué pasó? Cam lo encuentra, uno de sus hijos lo encuentra y tiene una mala actitud. ¿Por qué? En vez de ayudar a su padre, en vez de socorrerlo o no sé, quedarse callado, va y les cuenta a sus hermanos casi como burlándose de lo que le estaba pasando a su papá, así como está tirado muerto de curado allá y desnudo. Vemos que pasa esto y qué pasaría, qué sería de la humanidad si prevaleciera el espíritu de Cam, esta actitud así como de burla hacia su padre, desde que el pecado incluso le cause gracia, de que el pecado o sea indiferente también. ¿Qué pasaría si es que de esta descendencia viniese el Salvador? ¿Qué pasa? Distintos a sus hermanos, que Sem y Jafet ayudan a Noé, ¿no es cierto? Dice que incluso para no verlo desnudo, entran de espaldas y lo tapan, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa? Después a Noé se le pasa la borrachera y
pronuncia bendición y maldición para sus hijos. Bendición para Sem y Jafet, que lo ayudaron en el fondo. A Sem le dio una especial porque de su simiente nacería Jesús. Vemos de que la descendencia de Sem fue la que permaneció por Asia Menor, que es donde estaban ellos ubicados geográficamente, ¿ya? La descendencia de Sem se quedó toda por ahí. La descendencia de Jafet fue la que se fue después por Europa, por esos lados más arriba, más hacia el norte, y vemos que la descendencia de Cam, que acá nombra al hijo de Cam, que era Canaán, toda esta descendencia queda más hacia el norte de Asia Menor, ya África, todos esos países, y acá entra la maldición hacia Canaán, hacia la descendencia de Cam, y que en el fondo van a ser esclavos, que de ellos no va a venir la descendencia de Jesús, no va a venir Jesús mismo. Y vemos que Noé vivió 350 años más y vio muchas generaciones. Y murió a los 950 años. Vivió bastante Noé. Pero vemos que vamos a ver en las siguientes clases que en el espíritu de quién continúa el mundo. Si continuó para bien, para agradar al Señor, o siguió para mal, para seguir su propia voluntad. Y en modo de resumen, vimos que por qué habían sido salvados por agua. Vimos que Noé, su familia y los animales fueron salvados por agua. ¿Por qué? Porque el diluvio quitó a los injustos de la tierra, o a los que no eran los que Dios quiso castigar, ¿no es cierto? Para que Noé fuese salvado o preservado, ¿ya? Noé es un tipo de Cristo, eso lo vimos hoy, porque quedó como cabeza de la humanidad. A través de él fue salvado el mundo, y decimos, ¿qué mundo si entró solo su familia? Pero después de su familia iba a partir el nuevo mundo, ¿no es cierto? Vemos una renovación del pacto de la gracia, y vemos que el mundo es salvado mediante el agua para poder posibilitar una nueva comunión con el Señor. El mundo estaba destruido, estaba en enemistad con Dios, y Dios decide salvarlo nuevamente mandando el diluvio. A veces lo vemos distinto, lo vemos como que Dios castiga, lo vemos como que Dios les dio lo que merecían y los destruye, pero lo que estaba haciendo realmente Dios era mucho mayor, y en el fondo lo estaba salvando porque le estaba permitiendo poder volver a tener comunión con Él. Ellos ya estaban terriblemente alejados de Dios, y Dios da una oportunidad nueva, una nueva esperanza de poder volver a tener comunión con Él. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Yo quiero preguntarte algo. Dele. Tú dices que, bueno, no es que digas tú, que sale, está escrito, pero que se burló Cam de su padre. ¿Y qué edad tenía él? ¿Era adolescente, pequeño, adulto? Adulto. Ah, Adulto. O sea, igual no sale literalmente que se burló en la Biblia, no sale que Cam se burló de su padre, pero pero se pueden asumir ciertas cosas porque uno no le ayudó y después fue a contarle a sus hermanos. Ya no hizo nada con respecto a su padre, o sea, como lo hicieron sus otros hermanos, lo ayudaron inmediatamente y evitaron em, que se sintiera más avergonzado Noé también. Entonces, claro en que sí. cambio, Cam tuvo una actitud totalmente distinta. Y no eran adultos. No sale la edad, pero se asume. En general, como vivían hartos años, llegaban a la adultez. O sea, siempre se habla casi de adultos. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ellos tenían esposa, entonces era adulto. Claro. Ya lo desactivé, ¿me escuchan? Sí.
Andreita, también es importante que la historia de Noé, no, digamos, es real, que en evidencias bíblicas, ¿no es cierto?, se enseña de que el arca sí existió, como mucha gente incrédula o gente antagónica al Evangelio, a la Biblia, quieren negar la existencia del arca. Exacto, no, sí, como les dije la semana, uy, se me olvidó mandárselo, hoy día se los mando, hay un ministerio incluso de que habla de preguntas al Génesis y hablan acerca de evidencias que demuestran todo lo que sale en el Génesis, porque mucha gente ataca, como dice nuestra hermana, el Génesis porque tiene como historias medias extrañas o sobrenaturales o como que son difíciles de creer, pero ahí muestran con evidencia em, fiable y científica, por así decirlo, de que todas estas cosas pasan realmente y vemos de que eh, Dios también se vale de estos medios para confirmar de que su palabra también es real, ¿no es cierto? Así que bien el aporte, hermanas, porque sí, esto realmente pasó, no es una metáfora, que también la Biblia, como les dije, del lenguaje que utilizaba también utiliza metáforas, ya la Biblia, comparaciones, ¿no es cierto? Vemos que las parábolas también son comparaciones, son recursos literarios, como se dice, y a los niños después más adelante se le van a pasar el lenguaje. Eh, pero vemos que esto no es una historia, no es un cuento, no es algo que no pasó, es real. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? No alcanzo a ver las cámaras, así que se de silencio nomás. ¿No? ¿Sí, no? Ya. Vamos a continuar cantando este corito, Eres un Dios de poder. Espero que el pianista Perdón, haya Andreita, vuelto. Diga. podría hacer un comentario con respecto a la situación, ¿no es cierto?, que relata el Génesis con respecto a Cam, cuando ve la desnudez de su padre. Bueno, hay varias interpretaciones con respecto a esto, pero creo que una de las más aceptadas es que Cam tuvo una conducta sexual inapropiada, ¿ya? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, la figura paterna y la figura materna siempre fue algo de mucho respeto, y es lo que instituye Dios, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Entonces, ver la desnudez de su padre era una conducta muy inapropiada en cuanto a la sexualidad. Y más todavía, ¿no es cierto?, cuando no quiso ayudar, sino que simplemente va y lo comenta a sus hermanos, ¿ya? Sus hermanos hicieron lo correcto, entraron de espalda, ¿verdad?, y hicieron lo que tenían que haber hecho, ¿ya? Pero también no debemos olvidar de que Adán y Eva antes del pecado estaban desnudos ante Dios y no se avergonzaban, ¿ya? ¿Por qué? Porque por causa del pecado entran, ¿no es cierto?, todas estas conductas eh, corrompidas, ¿no es cierto?, en la humanidad con respecto a la desnudez, a la sexualidad. Y ahí comienza todo el pecado y empieza a ser desvirtuado lo bueno, lo perfecto y lo hermoso que Dios creó, ¿ya? Eso quería mencionar nada más, ¿no es cierto? Gracias. Sí, y como Andreita, dice, y quisiera agregar algo yo respecto de Cam, de que de ahí después nace los cananitas, los cananeos. claro, las que Y eso están, es una raza pagana después. claro, vemos que la importancia de la genealogía, ¿no es cierto? La importancia de saber eh, de dónde vino estos pueblos, vamos a verlo sobre todo en Génesis más adelante, y generalmente son pueblos que estaban en contra de Dios, ¿no es cierto? Y en contra de su pueblo, ¿no es cierto? Y sí, como dice el pastor, vemos de que Dios creó las cosas perfectas y el pecado lo corrompe todo, ¿no es cierto? Vemos que acá la corrupción iba siempre a mal, pero vemos también la mano y la gracia de Dios, ¿no es cierto?, para llevarlo a bien, ¿no es cierto?, para convertir este mal de alguna forma, llevarlo también a sus planes, ¿no es cierto? Vamos a cantar este corito, Eres un Dios de poder, ¿no es cierto? Porque Dios demuestra su poder en todo lo que hace y, y sobre todo al convertir el mal en un bien. Ariel, ¿estás?
O sí o sí. Ok. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Hiciste los prados, hiciste la mar, hiciste las aves que pueden volar. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Hiciste al hombre y quiebra tu ley, mandaste a tu Hijo a salvarnos porque eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Haz que hablemos de Dios y su amor, miremos al cielo, vendrá el Señor. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Amén. Gracias. Tenemos un periodo de testimonios, alabanza, peticiones de oración. ¿Alguien quiere ocupar este minutito, este tiempito de silencio? Yo quiero darle gracias a Dios por mantenerme a salvo acá, por tener trabajo y estar bien de salud, mi familia, y agradecerle a Dios todo esto, Amén. que me siga cuidando. Amén. Nuestro hermano Daniel agradece al Señor. ¿Alguien más tiene Yo. algún...? ¿Sí? Sí, yo quiero darle gracias al Señor. Bueno, quiero darle gracias al Señor por estas semanas que hemos tenido de aprendizaje en el IP, porque realmente me sirvió muchísimo. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que nos dio. Como decían el otro día las hermanas, si no hubiese sido por cuarentena, no creo que haya podido asistir. Y quiero darle gracias al Señor porque a pesar de que tomé un puro ramo nomás, porque igual era como difícil para mí haber tomado más, lo que aprendí, siento que el Señor me hizo crecer y eso me tiene súper contenta, muy feliz. Así que gracias al Señor porque me permitió el poder asistir. Y no tomé los otros ramos porque pues, quise hacer uno, hacerlo bien y no hacer, mi cabeza no me da como para tener tantas cosas. Entonces, el Señor, bueno, el Señor es bueno y Él me ayudó esta semana a poder cumplir y a poder aprender. Así que gracias al Señor porque puso una profesora idónea que ella trabaja con niños, que ella fue la mejor profesora que el Señor me haya puesto. Y gracias al Señor por eso. Quiero pedir una oración por una tía y su familia. No es una tía de sangre, amiga de mi mamá, pero una tía que quiero mucho y está toda su familia contagiada en Santiago con COVID y están súper complicados. Su sobrina tiene un bebé pequeñito, la tienen aislada de su bebé y la tía está en su casa con su hija mayor. También ella es diabética, es insulina, ella se coloca insulina, está súper complicada, así que les pido la oración por la familia Conejero. Ya, familia, entonces el apellido Conejero. Ya. Me alegro por lo que dice la hermana Angélica acerca del IPEC. Yo también me voy a tomar de eso antes si es que alguien quiere agradecer al Señor, pero yo también le agradezco al Señor porque
también yo terminé el año en Lipega hace muchos años, pero no estaba el ramo que yo tomé esta vez, que era historia. Y yo le doy gracias al Señor porque yo siempre he dicho, ay, no sé nada de historia y quería aprender historia. Y fue de bastante provecho y uno podría decir ya de qué me sirve la historia, pero fue de mucho provecho para mi vida espiritual porque vemos que cómo Dios fue preparando todo para que pasara todo en el momento que Él quería. De hecho, lo vimos para Navidad. En la clase de Navidad que tuvimos, yo les comenté más o menos de cómo Dios preparó al mundo para el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Vimos de que habían hecho los romanos, que habían hecho los griegos, porque estaba en esa civilización, y vimos que en el tiempo determinado Dios mandó a su Hijo, ¿no es cierto? Y vimos también de que lo mismo pasó en el momento de la Reforma, que estaba pasando el mundo estaba en un contexto especial, había pasado esto y esto otro, y en tal fecha Dios estipuló, decretó de que pasara lo que pasó, ¿no es cierto? Y que la Biblia fuese lo que dio entendimiento a estos hombres, y en verdad es hermoso ver esto como todo va calzando, ¿no es cierto? Y no es la coincidencia, no es un tema de probabilidades, sino que vemos la mano de Dios en la historia. Entonces, para mí fue de bastante provecho espiritual y estoy agradecida de la oportunidad que el Señor me dio de poder haber tomado ese ramo también. ¿Alguien más tiene algún motivo de agradecimiento, petición, alabanza al Señor? Bueno, yo también quiero dar gracias al Señor. No está la Pau, ahora están haciendo su propia escuela dominical, pero le doy gracias al Señor por una preciosa semana y media que me permitió compartir con ella. Justo arrancó de la entrada a cuarentena de la comuna donde vive ella, y pude llegar acá y compartir en mi casa con mi familia unas preciosas vacaciones. Y eh, es hermoso igual el vínculo que se ha formado eh, tanto con mi familia, con ella, como también ella con mi familia, y eso me hace estar muy, muy contento también. Y le doy muchas gracias al Señor porque me permitió tenerla más tiempo de lo que pensé que íbamos a tener. Incluso el vuelo se reprogramó y alcancé a tenerla una horita más acá. Y bueno, solo tengo gratitud en mi corazón al Señor por ello. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Que permitió a la Pau que viajara. Ven, sí, el Señor determina todo y prepara todo, ¿no es cierto? Así que, gloria al Señor. Sí, hermana Clarita. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor por tenernos sanitos, porque nos ha cuidado, y quiero darle gracias al Señor en una manera especial porque el Señor nos llevó a un lugar muy lejos de acá, hermano, muy lejos en altura. Pero quiero destacar algo, nuestro hermano nos llevó a una iglesia en Chihuinco, nuestro hermano Abner, y el hermano que estaba ahí dice que esa iglesia se comenzó en 1906 y después ellos la construyeron en 1940, digamos, los cimientos, donde su papá también fue parte, ¿no es cierto? Quiero destacar la obra misionera, hermano, porque ahora nosotros fuimos en vehículo, había carretera, estaba todo impecable, como decía nuestra hermana Andrea. Pero para los misioneros, cuando llegaron a esos lugares, ellos iban en burro y en caballo, porque es arriba, en la cordillera. Y cuando nosotros íbamos visitando los lugares, nos tocó visitar, pasamos por un lugar donde había una ancianita, yo creo que tenía más de 100 años, pero ella era hija del Señor, era creyente. Pero para que ella hubiera llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, de allá de Israel, donde Él murió y resucitó, ¿no es cierto?, acá,
al interior de Vallenar, hubieron hombres que dieron su vida, ¿no es cierto?, al ministerio misionero. Pedir al Señor por los hermanos que están haciendo obra misionera, que el Señor los bendiga, los ayude, porque ahí en ese lugar había mucha gente cristiana, pero fue un trabajo de años, hermano, y de sacrificio, y no fácil. Pero darle gracias al Señor que Dios ha permitido que su palabra llegue a lo más lejano. Cuán grande es el amor del Señor. Que Dios nos ayude a amar a los perdidos y apoyar la obra misionera también en forma de dinero, porque para viajar se necesita, ¿no es cierto?, pagar un pasaje y que los misioneros también se alimenten. Entonces, que el Señor también toque nuestros corazones en la parte material, porque a lo mejor muchos hermanos no pueden viajar, pero sí pueden aportar económicamente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermana Andrea, ¿puedo decir algo también? Sí. Bueno, también en forma de agradecimiento, justamente lo que decía mi señora, haciendo memoria, ¿no es cierto?, de todos aquellos misioneros que hicieron posible la obra presbiteriana en nuestro país, que fue la iglesia precursora, ¿no es cierto?, del Evangelio acá en Chile. Y esos nuestros hermanos, ¿verdad?, con muchas dificultades recorrieron un sinnúmero de lugares de difícil acceso. En nuestra misma iglesia, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces del pastor Baudilio Saavedra y otros pastores, ¿no es cierto?, que también hicieron una obra misionera hermosísima en la 8ª región, en distintos lugares, recorriendo, ¿verdad?, a pie, a caballo, qué sé yo, lugares distantes unos de otros. Bueno, y así fue acá. Nos encontramos con un lugar, ¿no es cierto?, muy remoto, muy distante, entre medio de los cerros, donde uno piensa, ¿quién va a vivir en estos lugares? Sin embargo, allí el Evangelio llegó, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX, propiamente tal, ¿no es cierto? Y allí hubo hermanos que predicaron el Evangelio, y muchas veces pensamos nosotros que las iglesias históricas están vacías hoy día, y que hemos escuchado muchas veces que la iglesia presbiteriana de tal parte, ¿no es cierto?, la presbiteriana de Chile, la presbiteriana nacional, hay un grupito de ancianitas nomás, no hay juventud, no hay niños, y eso es cierto. Nuestra iglesia ha envejecido, no ha crecido, pero hay una cosa maravillosa. Nuestra iglesia, las iglesias históricas y tradicionales se han conservado. ¿Por qué? Porque la semilla del Evangelio ha quedado grabada en el corazón para siempre. Y por eso que en nuestras iglesias vemos hermanos de muchos años, ¿verdad? Vemos hijos, vemos nietos, ¿verdad? Tal vez no vemos nuestras iglesias llenas como las iglesias pentecostales o carismáticas, pero nuestra iglesia ha conservado la fe a través de las décadas y décadas. Y eso, hermanos, es un motivo de gozo y de alegría de que Dios a nosotros nos haya llamado, no mereciéndolo, a una de estas iglesias históricas y fieles a la palabra del Señor. Así que yo le agradezco al Señor que el Señor me tenga en una iglesia fiel, ¿verdad? Porque eso es todo. Hay muchas iglesias que tienen tecnología, que introducen música del mundo, música moderna, danza y una serie de cosas, ¿verdad? Y que están llenas. Pero ¿cuántos de todos aquellos son salvados realmente? Nosotros no tenemos todas esas cosas, pero tenemos lo más precioso, lo más preciado, que es la palabra de Dios, el Evangelio, a lo cual, ¿no es cierto?, nos tratamos y hacemos todo lo posible de mantenernos fieles. Así que yo agradezco al Señor por todos aquellos nuestros hermanos que ya no están con nosotros, pero que se sacrificaron para que la obra presbiteriana surgiera y creciera a lo largo de nuestro país. Creo que nosotros tenemos un legado que debemos seguir y tenemos un ejemplo también, ¿no es cierto?, que imitar como hijos del Señor. Así que agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por todos aquellos nuestros hermanos que dieron todo por la obra del Evangelio. Eso sería mi hermano. Amén. Amén. Nos alegramos también de que la familia de nuestro pastor haya podido descansar, ¿no es cierto?, haya podido tener sus vacaciones. Nos alegramos, los echamos de menos, pero estamos felices de que hayan podido tener un momento de relajo, de descanso, ¿no es cierto? Fue un año
complicado, ¿no es cierto? Y cansador. Así que yo por lo menos hablo por mí y yo creo que por mis hermanos también nos alegramos de que hayan podido disfrutar y que hayan cargado pilas y que sigan sirviendo al Señor. Eh, ¿Alguien más tiene algo que decir, comentar? ¿No? Vamos a ver los cumpleaños, madre querida. ¿Hay alguien de cumpleaños? Bueno, esta semana, buenas tardes hermano, esta semana estuvo de cumpleaños nuestra hermana Patricia, pero ella como no se conecta con nosotros, no le vamos a cantar, re mala, pero... Como no se conecta, no le he cantado, qué mal. Pero le deseamos un hermoso cumpleaños y bendiciones, que ojalá se conecte para verla, para ver cómo está. Le saludé, así que si alguna hermana le saluda, bien por ahí. Hermana María, pero nuestra hermana ve la escuela dominical en Facebook. Ah, ve en Facebook. Sí, podríamos cantarle y etiquetarla. Ya. Va a salir pilla, hermana, con... Qué habladora la Baruja, qué habladora. Discúlpeme. Hermana Patricia, discúlpeme. No sabe lo que hace, perdón, hermano. Entonces vamos a cantarle, ¿no? Sí, pues. Ariel. Desilénciense. Feliz. Esperemos que se desilencie. Sí, no se desilencie de la costumbre de silenciarse. Ya, desilénciense para que se escuche lo armonioso que vamos a cantar. Feliz, feliz cumpleaños para ti, que Dios omnipotente te feliz cumpleaños de Dios de felicidad, que tengas esa vida. Amén. Amén. Felicidades, hermana Patti, la echamos de menos. Ojalá se pueda conectar a Zoom para echar la talla con usted más adelante. No sé, madre, si hay alguien más de cumpleaños. No, hija, nadie más. Hasta el próximo. Ahí vienen varios. Ya. Vamos a dejar al pastor. Ahí le escribí algunos avisos para que dé a la congregación. Sí, bien. Hermanos, bueno, contarles que ayer tuvimos una hermosa actividad del presbiterio, un retiro espiritual, una actividad muy especial. Tuvimos un tema interesantísimo. Como me gustaría tenerlo, trataré de conseguirlo para compartirlo con todos ustedes, un tema de mucha actualidad y acontecimiento de lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que sería de mucho provecho que ustedes pudieran tenerlo. Voy a hacer todo lo posible de conseguirlo para compartirlo. Bueno, recordar que hoy día en la tarde el culto se va a realizar a las 6, ¿ya? No a las 5 como es de costumbre, sino a las 6 de la tarde, porque nos conectaremos a la iglesia Esmirna, que realizará el culto de cierre del Instituto de Pedagogía Cristiana, para acompañar a nuestras hermanas que estuvieron, ¿no es cierto?, allí estudiando y esforzándose para hacer mejor la obra del Señor. Así que felicitaciones a las hermanas que estuvieron, ¿no es cierto?, que fue nuestra hermana Angélica, la hermana Andrea Sala y nuestra hermana Leida también, que estuvo en el IPEC. Así que gracias al Señor, porque nuestras hermanas se están capacitando, ¿verdad?, preparándose para cuando volvamos a la iglesia, ¿no es cierto?, ya vamos a tener más. Esperamos profesoras de escuela dominical, que es lo que se necesita tanto. Así que no olvidemos, hoy día a las 6 de la tarde, apenas se envíe el link de conexión, yo lo compartiré al WhatsApp de la iglesia para que a las 6 en punto podamos conectarnos, ¿ya? Eso, y recordar que los días jueves el culto es ahora a las 7 de la tarde, ¿ya? No a las 6, sino que a las 7, un poquito más tarde, porque
estamos en verano, ¿verdad? Hay más luz, hay más calor. Así que a las 7 de la tarde, entonces, el culto del día jueves, oración, testimonio, estudio bíblico, ¿ya? Y yo les invito, mis hermanos, a que en cada culto, no solo el día jueves, sino que también el día domingo, podamos considerar alabar al Señor, cantar himnos, alabanzas al Señor. La alabanza realza el culto y hace que el espíritu de nuestro, ¿no es cierto?, se eleve más al Señor y hace que el culto sea un culto más bendecido. Así que yo les animo a que cantemos, ¿ya? Que alabemos al Señor, preparemos, ¿no es cierto?, algún himno especial y alabemos al Señor en los cultos y vamos a ver cómo el Señor nos va a bendecir. Bueno, por el momento, ¿no es cierto?, también ayer se trató en el presbiterio, por el momento aún nuestra iglesia no volverá a cultos presenciales hasta nuevo aviso, ¿ya? Pensamos que en marzo recién podremos tener alguna noticia, aunque no creo todavía, ¿no es cierto?, pero yo creo que seguiremos de esta forma por mucho tiempo más, por varios meses por lo menos. Así que yo les insto, ¿no es cierto?, a no perderse ningún culto, ninguna actividad, ¿no es cierto?, a realizarse, porque a través de esta forma, ¿no es cierto?, nos fortalecemos, aprendemos más del Señor, conocemos a otros hermanos, ¿verdad? Y cumplimos, ¿no es cierto?, con lo que el Señor nos pide, que es que estemos juntos, que estemos congregados, ¿no es cierto?, para alentarnos unos a otros. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos hoy día a la tarde a las 6 en punto. Amén. ¿Alguien tiene otro aviso? ¿No? Yo puse ahí, por si acaso, el plan de lectura anual para que se incluyan los que no se han incluido. Estamos en Éxodo, así que inclúyanse para que estemos todos al día y leamos todos la Biblia al mismo tiempo. ¿Nadie más tiene otro aviso? Vamos a hacer el informe. Le pido, pastor, si es que me ayuda a... Voy a dejar de compartir. Uno, dos, ¿Cuento 24 yo? 8, 9, 13, 14, 15, Somos dos. 20, 22. 25. Sí, yo igual cuento 25. Mami, anótalo por favor, 25. Ay, recién vi el comentario de la hermana Connie a Respuestas a Génesis se llama. Lo voy a mandar después al WhatsApp de la iglesia. Sí. Respuestas a Génesis. Andreita, disculpa, justamente eso quería decirles que está habilitado el chat, ¿ya? Entonces cuando ustedes necesiten hacer una consulta, pueden hacerlo a través del chat en Zoom, ¿ya? Sí, antes no estaba, ha estado de hace poquito. Sí, Así antes no estaba, bien. Lo tenía desconectado, pero ahora lo conecté. Ahora estamos más civilizados, estamos más peritos con el Zoom. Ya, vamos a continuar. A ver, voy a compartir. Vamos a la oración final. Y le voy a pedir a la hermana María Gallardo que ore por favor por la petición que dio nuestra hermana Angélica, que era por la familia Conejero, ya que era una familia cercana a ella que tenían todos COVID. Ya, y también que ore por el IPEC que va a finalizar hoy, o sea, en el fondo para que las enseñanzas del IPEC sean utilizadas, ¿no es cierto? En el fondo no quedarse con todo en la cabeza, sino que poder aplicarlo. Por eso que ore mientras, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias, Padre Santo, porque
nos enseñas cada día en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque podemos acudir a ti en oración, mi Dios amado, para rogarte, mi Dios, por esta familia, Señor, que está enferma de COVID, Señor. Te ruego, Padre Santo, que seas tú con cada uno de ellos, Señor, dándole lo que ellos necesitan, Padre Santo. Ayúdale, Señor, que no sea nada más complicado. Sabemos que es complicada esta enfermedad, Señor, pero tú, Señor, con tu mano sanadora en cada uno de ellos, Señor, y sobre todo, Señor, que ellos, Señor, también clamen a ti, Señor, y que a través de su recuperación, Señor, se vea glorificado tu nombre, Señor, en ellos. Padre Santo, dale, Señor, la fortaleza a la familia, Señor, y que ellos también estén orando a ti, Señor, por cada una de estas personas, Señor. Te ruego también, Señor, por el IPEC, Señor, de todas mis hermanas. Te doy gracias, Señor amado. Tú les bendigas, Señor, grandemente. Bendice, Señor, a cada profesor. Te doy gracias, mi Dios amado, porque tú siempre pones personas idóneas, Señor, para enseñar, Señor, y para que todo esto lo llevemos a la práctica, Señor. Padre Santo, bendícelas grandemente, Señor, a nuestra hermana Kelly, nuestra hermana Aleida, a nuestra hermana Andrea, Señor. Bendíceles, Padre Santo, que todo el conocimiento que tú les has dado, Señor, esa sabiduría, Padre amado, lo lleve a la enseñanza de otros que sabemos menos. Padre Santo, lo ruego por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y le quería pedir a nuestra hermana Clarita la oración final, que ore por nuestros familiares inconversos. Y también le quería pedir una oración por un proyecto misionero que yo pedí la oración y que el Señor dirija todo, ¿no es cierto? Haga su voluntad en este proyecto. Andreita, disculpa, ¿puedo decir algo? Sí. Ya, bueno, justamente lo que decía nuestra hermana, hay un proyecto misionero a África, a Kenia, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, o a lo mejor no todos lo saben, pero nuestra hermana Andrea, ella está estudiando en el seminario de nuestra iglesia para ser misionera nacional. Y esperamos que ella pueda finalizar y pueda recibirse, ¿no es cierto?, como una misionera de nuestra iglesia y trabajar para el Señor, para nuestra iglesia, ¿no es cierto?, principalmente para Dios, pero en nuestra iglesia. Ese es el anhelo mío y de muchos otros hermanos en Cristo. Así que estemos orando por nuestra hermana, apoyándola en todo, ¿no es cierto?, lo que se requiere, y orando especialmente por este proyecto hermoso que sería una experiencia realmente maravillosa para nuestros hermanos que se están preparando y orando para ir a este país tan lejano, ¿no es cierto?, allá en África, para llevar el Evangelio. Así que oremos por nuestra hermana porque ella también está inscrita en esto y esperamos que esto se lleve a cabo durante el año 2021, a mediados o finales del año 2021. Así que pongamos este proyecto en oración, hermanos. Eso sería. Amén. Amén. Oremos, bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tu día, porque hemos comenzado, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te doy las gracias por poder ver a cada uno de mis hermanos, Señor, y a su familia, que usted ha sido tan bueno, les ha cuidado, Señor, les ha bendecido. Hoy hemos alimentado nuestra alma con tu palabra, Señor, en el libro del Génesis, donde usted, Dios amado, nos muestra, Señor, la caída, Padre amado, pero también vemos su gran misericordia, su gracia, Señor, al prometer, Señor, un Salvador, y que ahora en el 2021 nosotros, Señor, hemos comprobado, Señor, en nuestras propias vidas que usted es real, Señor, que usted perdona pecado, que usted da salvación y vida eterna a los que creen en tu Hijo amado, Señor. Te ruego, Dios amado, que así como nosotros hemos creído, también usted llegue al corazón de nuestros seres queridos, Padre amado, que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted saque, Dios mío, las ataduras del enemigo, Padre, la religiosidad, Señor, el engaño y la mentira que hay en esos corazones como estábamos nosotros, Señor, engañados. Libere, Señor, sus almas, Señor amado, que pidamos con fe, Señor, cada vez que oremos por nuestros seres queridos, creyendo que usted obrará y hará misericordia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque
En usted hay esperanza, Señor. Hay seguridad, hay confianza, hay tranquilidad, Dios mío, de que nuestros seres queridos, Padre mío, alabarán y glorificarán tu nombre, Señor. Dios amado, también te quiero pedir en forma especial por esta obra misionera, Señor, que está programada, Dios mío. Usted tiene la vida de sus hijos en sus manos, Señor. Está todo hecho, Señor. Solamente nosotros debemos tomar el arado y ponernos en tus manos, Señor. Usted nos guiará donde su espíritu quiera, Señor, que vayamos. Te pido por Andreita, Señor, que usted la bendiga en grande manera, le dé vida, le dé salud, le dé memoria, inteligencia y Dios mío, que sus pies, Señor, estén dispuestos a que usted, donde quiera enviarla, Señor. Y Dios mío, también te ruego que usted toque los corazones nuestros, Señor, para que nosotros también aportemos económicamente, Dios mío, para que puedan ellos tener los pasajes y todo lo que es menester, Señor, en un viaje misionero. Mi Dios bendito, el apóstol Pablo, Señor, cuántas veces mostraba, Señor, que muchos hermanos de su pobreza daban tanto, Señor, para la obra misionera, Señor, y él lo dejó escrito en el libro de los Hechos, Señor, que los hermanos daban más. Y cuánto Dios les bendijo en grande manera, Señor. Cuando amamos al prójimo, amamos a los perdidos, Señor. Tenemos nuestro corazón en las cosas espirituales. Usted nada nos ha de faltar. Usted añadirá, Señor, cada día en nuestros hogares y en nuestras vidas cuando nosotros estamos dispuestos a dar para su obra, Señor. Dios bendito, quédate en cada corazón, en cada vida. Levanta al que está débil, fortalece al que está caído, sana al que está enfermo, Señor. Y ayúdanos, Señor, aún en nuestras casas, a programar, a predicar tu palabra, Señor, al que golpea nuestra puerta, Señor. Que no estemos adormecidos, Señor, sino despiertos para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, te lo ruego. Amén. Amén. Vamos a cantar para finalizar. Las promesas del Señor mías son. Arielillo. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos a la tardecita. Recuerden que nos juntamos con el IPEC hoy, con otro link.